Hola, buenas tardes. Nosotros somos Luis Alberto, Gabriela Casillas y Carolina Camargo, en asesoría con el doctor David Luna Pérez. Les vamos a presentar la revisión del artículo Desenlaces adversos cardiovasculares en pacientes mexicanos de alto riesgo con dolor torácico en el servicio de urgencias. Antes de empezar con la revisión del artículo, vamos a dar una breve introducción de temas que se van a abordar a lo largo del artículo para brindar un contexto. Como introducción, el dolor torácico representa entre el 5 al 20% de las consultas a urgencias. Es esencial detectar a quienes tienen alto riesgo de eventos cardíacos. Y para esto también existen escalas para predecir eventos cardiovasculares mayores. Sin embargo, ninguna ha sido validada en población mexicana. Y otro concepto el cual se trata a lo largo del artículo es el MACE o MACE, que es un Major Adverse Cardiovascular Events, que son eventos cardiovasculares mayores adversos. Y estos van a ser un conjunto de eventos cardiovasculares graves que se utilizan para evaluar el riesgo, el pronóstico y la eficacia de herramientas diagnósticas en pacientes con sospecha de enfermedad cardíaca. Entre estos se incluyen la muerte cardiovascular, el infarto agudo al miocardio, la intervención coronaria percutánea, la cirugía de revascularización o bypass coronario y la rehospitalización por causas cardiovasculares 30 días posteriores al evento. Las escalas que se van a evaluar en el artículo son la escala Hart, la escala EDAX, la escala Grace, TIMI y Vancouver. Para empezar, la escala o el score Hart evalúa 5 aspectos del paciente para determinar el riesgo que tienen de sufrir un evento cardiovascular mayor. Entre estos está la historia clínica del paciente, el electrocardiograma que se le realice en la sala de urgencias, su edad, los factores de riesgo que tengan y los niveles de troponina. Y dependiendo del puntaje que obtengan en la escala, se les va a asignar el riesgo del evento cardiovascular. Un puntaje mayor a 6 se consideran de alto riesgo, un puntaje de 4 a 6 con riesgo moderado y un puntaje menor a 4 con un riesgo bajo. Bien, continuando con la siguiente escala, pues tenemos a la famosa denominada TIMI. Básicamente esta escala también es una de las que se compara durante el transcurso del artículo, donde vamos a ver que esta se utiliza generalmente para pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, es decir, aquellos que tienen angina inestable o pacientes con infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, siempre y cuando este esté confirmado. Esta escala nos va a ayudar a estimar propiamente el riesgo de mortalidad, el riesgo de infarto o el riesgo de intervención de acuerdo a estas variables que estamos viendo en pantalla. Y pues aquí lo importante a resaltar es que justamente esta escala tiene como fortaleza que es a 14 días en comparación a algunas otras que pues vamos a ver más adelante que justamente tienen un periodo de tiempo un poco más largo. Entonces pues vemos que cada una otorga un puntaje de 1 punto respectivamente, y con base en esto nosotros podemos estratificar en riesgo alto, riesgo intermedio o riesgo bajo. Del riesgo alto son aquellos pacientes que tienen un puntaje mínimo de 5 puntos y pues la tasa de estimación de mortalidad o de infarto es del 12 al 19%. En el caso del riesgo intermedio es del 5 al 7% en aquellos pacientes que tienen 3 o 4 puntos, y pacientes con riesgo bajo se consideran aquellos que tienen 2 puntos o menos con aproximadamente una tasa del 3%. La siguiente escala que vamos a analizar el día de hoy pues es la escala de EDAX. Básicamente esta es una herramienta diseñada también para estratificar el riesgo en pacientes con dolor torácico en el servicio de urgencias, y pues con base en el puntaje nosotros vamos a poder decir si es de alto o bajo riesgo. El punto de corte en este caso va a ser de 16 puntos. Un riesgo alto se considera a partir de este valor y un riesgo bajo es menor a este. Vamos a ver que dentro de las características clínicas o variables que se van a evaluar vamos a encontrar la edad, como vemos en la tablita. Justamente vemos que a mayor edad, pues mayor es el puntaje. El hecho de ser parte del sexo masculino también da un puntaje mayor, así como también tener factores de riesgo como hipertensión, diabetes, dislipidemia, etcétera. Y aquí una fortaleza que menciona el artículo justamente son los síntomas y signos específicos que se toman en cuenta, como el hecho de la diaforesis, la irradiación, etcétera. Entonces ya con base en esto, pues nosotros podemos tener como fortaleza que en esta escala es característico que se puede utilizar en un contexto de urgencias en comparación con TIMI, por ejemplo, que solamente es en aquellos pacientes con ya el síndrome coronario agudo propiamente confirmado.
Bueno, siguiendo con las escalas, la que sigue es GRACE, y esta escala nos va a estimar el pronóstico de mortalidad cuando un paciente con síndrome coronario agudo es dado de alta a los 6 meses del hospital. Lo que va a evaluar esta escala son 5 características, entre ellas la edad, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, la creatinina y la clase de EQLIB. Esto, dependiendo del rango, nos va a dar cierto puntaje que va a ir aumentando. Y también menciona otros 3 puntos, que es el paro cardiorrespiratorio al ingreso, la elevación de enzimas cardíacas y la desviación del segmento ST. Esto también va a dar aparte un mayor puntaje y lo va a estratificar en riesgo alto, que es mayor o igual a 18 puntos, que tiene 8% de mortalidad. El riesgo intermedio es de 89 a 118 puntos, con 3 a 8% de mortalidad, y el riesgo bajo siendo menos de 88 puntos, con menos del 3% de mortalidad. La siguiente escala es Vancouver Chest Pain Rule, que esta escala básicamente es para identificar a los pacientes que tienen un bajo riesgo y que pueden ser dados de alta. Lo que evalúa esta escala son la edad, las características del dolor, que haya antecedentes cardiovasculares, el electrocardiograma, uso de algunas drogas y los valores de troponina. Entonces, el riesgo bajo va a ser cuando un paciente cumple con todos estos criterios y va a poder ser dado de alta de su hospitalización. Sin embargo, si no cumple con algún criterio, esta escala no se puede aplicar y se tienen que hacer más estudios o no ser dado de alta. Bien, ya entrando en materia como tal respecto al artículo, vamos a ver que este fue publicado en la revista Archivos de Cardiología de México, que propiamente se considera la revista y el órgano oficial de difusión y publicación del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, de la Sociedad Mexicana de Cardiología y de la Sociedad de Médicos Internos y Becarios del mismo instituto. La editorial con la que trabaja la revista es la editorial Per Manager, tiene un factor de 0.7 que, si bien es un valor modesto, todavía se considera relativamente positivo para una revista regional con visibilidad nacional. Y respecto a la fecha de publicación, fue en abril del año 2023. Esta revista se encuentra indexada en varias bases de datos, como puede ser PubMed, EBSCO, Scopus, el mismo CONACYT, etc. Respecto a la autora principal, vamos a ver que es la doctora María Fernanda León Blanchet. Ella es especialista en cardiología clínica y egresada en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Tiene subespecialidad en ecocardiografía en el Hospital Clínico Universitario de Santiago Compostela, España, así como también de imagen cardíaca estructural en el Hospital Álvaro Cunqueiro en España. Actualmente también se encuentra como médico adscrito en el servicio de imagen cardiovascular en el grupo CT Scanner. Ahora bien, ya propiamente respecto al objetivo del estudio, va a ser comparar el poder discriminativo y la precisión para la predicción de estos eventos adversos cardiovasculares de 5 herramientas comúnmente utilizadas para la evaluación del dolor torácico. Vamos a ver que justamente son las que ya hemos analizado previamente: la puntuación de EDAX, la puntuación de TIMI, de GRACE, de HEART y de Vancouver. Todo esto en un contexto en pacientes mexicanos que acudieron al servicio de urgencias con un síntoma cardinal de dolor torácico de un hospital de tercer nivel. En cuanto al diseño de estudio, vamos a ver que este es prospectivo, es decir, que se recolectaron los datos a partir del momento en el que inició el estudio, siguiendo los pacientes hacia el futuro. Observacional, porque pues no se realizó ninguna intervención, ni tampoco ningún tratamiento que pudiera alterar la historia natural o la evolución de los desenlaces adversos en el paciente. Y finalmente comparativo, porque pues propiamente utilizan las diversas escalas para poder comparar cuál puede llegar a ser más precisa en un contexto de servicio de urgencias en nuestro país. Este fue realizado o llevado a cabo en el Hospital Universitario de Tercer Nivel, pues que funciona como centro de referencia cardiovascular en una gran área metropolitana, como es nuestra ciudad, la Ciudad de México, durante el periodo del 8 de agosto del 2019 al 12 de marzo de 2020. Y pues básicamente este fue aprobado por los comités locales de investigación y ética, cumpliendo con los principios de la Declaración de Helsinki y obteniendo los consentimientos informados por escrito de todos los pacientes involucrados.
En cuanto a los criterios de inclusión de la población, realmente fueron un tanto abiertos, debido a que se incluyeron a todos aquellos pacientes admitidos en el servicio de urgencias con dolor torácico como motivo de consulta principal, es decir, que fuera este el síntoma cardinal y no un sobreañadido o uno secundario. Ya en cuanto a los criterios de exclusión, es importante mencionar que pues, no se incluyeron a los pacientes que presentaran otros síntomas potencialmente causados por síndromes coronarios agudos, como lo pudiera ser la disnea, las palpitaciones. También se excluyeron aquellos pacientes con elevación del segmento ST en un electrocardiograma inicial que se les realizara, también aquellos pacientes que sufrieron de paro cardíaco prehospitalario previo a ingresar como tal y durante el servicio de urgencias durante su atención médica, y finalmente se descartaron también aquellos pacientes que pues no se obtuvieron los datos necesarios para poder calcular las diferentes puntuaciones de las escalas que previamente ya vimos. En cuanto a la recolección de datos, pues vemos que los investigadores del centro de estudio recolectaron toda la información mediante un formulario estandarizado de reporte de casos, dentro del cual pues incluyeron diversas entradas, principalmente estas 5 que vemos en pantalla, dentro de las cuales están los antecedentes médicos como tal del paciente, los factores de riesgo cardiovascular que posee el mismo, estudios de electrocardiograma, así como los de laboratorio, y finalmente información de contacto para posteriormente llevar un seguimiento. Es importante recalcar en ese sentido que los electrocardiogramas, además de ser almacenados, también fueron revisados de manera ciega por 2 cardiólogos experimentados. Y en cuanto a los laboratorios, importante resaltar el hecho que se incluyó la troponina I cardíaca de alta sensibilidad. Posteriormente se construyó la base de datos segura para el ingreso de los mismos y cada puntuación fue aplicada prospectivamente a cada paciente durante el estudio. A partir de ahí se utilizaron los puntos de corte que previamente ya veíamos en las diversas escalas descritos para cada puntuación y distinguir a partir de ahí si el paciente pues, tenía un alto o un bajo riesgo para algún evento cardiovascular mayor adverso. En cuanto al seguimiento, pues vamos a ver que los pacientes inscritos en el estudio fueron contactados vía telefónica a los 30 días de su visita inicial al servicio de urgencias, esto con el fin de determinar desenlaces. También se menciona durante el artículo que incluso se realizaron algunas visitas presenciales en caso de requerir algún dato adicional, alguna evaluación extra. Y pues a partir de aquí ya se llevó a cabo el registro de los eventos cardiovasculares adversos, ¿no? Que fueron los que comentábamos al inicio, dentro de los cuales se contemplaron el infarto agudo del miocardio, la intervención coronaria o la cirugía de bypass de arteria coronaria, la muerte, el fallecimiento durante este lapso de tiempo del paciente por alguna causa cardiovascular y finalmente la readmisión intrahospitalaria por causas cardiovasculares, ¿no? En total fueron 199 pacientes los que pudieron ser elegibles, de los cuales nada más quedaron 168 analizados. Esto debido a que no se pudo llevar un seguimiento adecuado, ya sea porque no se les pudo contactar telefónicamente o simplemente se perdieron durante el transcurso del estudio de un 8.5%, y aquellos pacientes que no se obtuvieron los datos completos correspondieron a un 7%, por ende no se pudieron calcular todas las escalas como se debería. Entonces tuvimos un total de 168 pacientes analizados. En cuanto al análisis estadístico, pues mencionar que dentro del análisis descriptivo se tomó en cuenta 2 tipos de variables, las variables categóricas como la diabetes, como la hipertensión, que se reportaron como frecuencias y porcentajes. A partir de ahí, pues se compararon con pruebas de chi cuadrada en aquellas muestras que eran grandes y con prueba de Fisher en aquellas que son pruebas más pequeñas, por ejemplo, para saber si los pacientes con diabetes tipo 2 tenían más riesgo de algún evento cardiovascular adverso que los pacientes que no tenían diabetes tipo 2. En cuanto a las variables continuas, podemos encontrar la edad, los valores de las troponinas, donde pues primero se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk para ver si seguía una distribución normal. Y con base en esto, con base en los resultados, poder definir si se utilizaba la prueba T-de-Student para una comparación entre variables que siguen un comportamiento normal o, en el caso de que sea normal, de Mann-Whitney. Ya en cuanto a la evaluación de la precisión como tal, se utilizaron las curvas ROC, que recordemos que estas pues se utilizan para medir la capacidad de cada herramienta para predecir el MACE a los 30 días, indicando precisión bajo el valor del área bajo la curva. Pues recordemos que un valor más alto, más cercano a 1, pues es mejor.
En cuanto a la fuerza predictiva, se utilizó un análisis de regresión logística que se calculó mediante la probabilidad de Mace basada en las puntuaciones de las diferentes herramientas, de los diferentes scores y también de los factores como la diabetes tipo 2, que vamos a ver más adelante en los resultados. Aquí los odds ratio midieron cuánto aumentan el riesgo de los eventos por cada punto en el score, recordando que pues, un odds ratio alto y significativo, cuando la P es menor a 0.05, indican una buena predicción para este tipo de eventos. La significancia pues va de la mano, el valor de P, recordemos que determina confianza de los resultados siempre y cuando este sea menor a 0.05, y finalmente el software que se utilizó para todo el cálculo y análisis estadístico fue el software Stata SE14, entonces nada más para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces ya con un poco de contexto que Luis nos dio con todo el análisis, igual ya lo mencioné un poco, los resultados fueron 199 pacientes que cumplieron criterios, sin embargo, como ya dijo, entre que se perdieron al seguimiento y que no cumplieron con los datos, se analizaron 168 al final. De los eventos o MACE que se tuvieron a los 30 días, fueron 43, uno siendo muerte, 28 infartos, 31 intervenciones coronarias y 3 reingresos. Bueno, la primera tabla que nos muestra el artículo, ya aquí vamos a utilizar el valor de P que también nos explicaba Luis, que como él lo comentó, cuando es menos de 0.05 va a ser un valor significativo, por lo que estos criterios o características de los pacientes que están seleccionadas como en amarillo son las que dieron justamente un valor significativo y estaban presentes en más pacientes que presentaban MACE, ya que se evaluaron en pacientes que no presentaban MACE y que tenían MACE. Entonces fue mayor, por ejemplo, la diabetes en los pacientes que tenían MACE, también las intervenciones coronarias percutáneas, una edad más avanzada, una saturación de oxígeno baja, un nivel de troponina y ultrasensible elevado y pues sí. La siguiente curva está también con lo que nos mencionó Luis. Se comparó las escalas para predecir MACE a los 30 días utilizando las curvas de ROC. Y aquí la que se ve que tuvo un área bajo la curva más grande fue HEART con 0.76, seguida de EDAX. Y los otros puntajes ya tuvieron un valor de área bajo la curva menor, por lo que concluyen que son menos precisos. En otra tabla, en esta tabla evalúa cada escala o score de los que tanto era de los pacientes que tenían MACE y que no tenían MACE, qué tanto predecía el factor de riesgo. Entonces, como conclusión, igual utilizando el valor de P, se vio que HEART fue una herramienta más significativa y confiable para predecir estos eventos. EDAX y Vancouver también fueron útiles, pero en menor proporción, y la escala de Grace y Timmy tenían cierto valor, pero no eran aplicables para la población mexicana. Y bueno, en cuanto a la última tabla que menciona el artículo, este es una regresión logística donde se analizó qué tanto aumenta el riesgo de tener un MACE si el paciente tiene un puntaje más alto o más bajo de los scores. Entonces, en el primero, en HEART, cuando era de más de 6 puntos, tenía un odds ratio de 3.5. Esto quiere decir que aumentaba 3.5 veces el riesgo a tener un evento cardíaco mayor. En el caso de EDAX, siendo de mayor de 14 puntos, aumenta 3 veces el riesgo de tener un MACE. En el caso de Vancouver, casi 3 veces aumenta el riesgo. Y Timmy y Grace no fueron tan significativas. Ahora, respecto a la discusión de los resultados que se obtuvieron en el artículo, en esto se destaca que la escala HEART resultó ser la más adecuada para aplicarla a la población mexicana con comorbilidades que ya nos mencionaron, como fueron la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la intervención coronaria, entre otras.
Y por otro lado, las herramientas EDAX y Vancouver también mostraron utilidad. Sin embargo, estas demostraron tener más limitaciones debido a que, por ejemplo, la escala EDAX contempla menos comorbilidades porque está adaptada para otras poblaciones en comparación con la mexicana, y la escala de Vancouver reconoce únicamente el infarto de miocardio como un evento cardiovascular mayor. Por otro lado, las escalas TIMI y GRACE, que fueron desarrolladas también en otras poblaciones con menos comorbilidades, no fueron efectivas en este contexto debido a la alta carga de comorbilidades que tiene la población mexicana. Por lo tanto, se destaca que muchas escalas no han sido validadas anteriormente en población mexicana, por lo cual su uso debe limitarse y comparar los resultados obtenidos con escalas que sean validadas para esta población. Dentro de las fortalezas del artículo se destacan la aplicación, ya que tiene una aplicación directa de escalas a una población real con alta carga de comorbilidades. El análisis fue un análisis robusto que utilizó métodos como el índice de mejora de discriminación y regresión logística ajustada tanto para sexo como edad, que permitieron comparar el poder predictivo de cada escala, y esto aumenta la fiabilidad de los resultados. Por otro lado, el aporte, que estos tienen un aporte práctico clínico en el servicio de urgencias. Dentro de las limitaciones, se destacan que pues, está realizado en un centro único, ya que fue realizado en un solo hospital. El tamaño de la muestra fue pequeño, solo se incluyeron, como ya se mencionó, a 168 pacientes, lo cual puede afectar la precisión estadística al ser un número limitado en comparación con toda la población mexicana. Y por otro lado, otra limitación es la variabilidad en la interpretación del electrocardiograma, que puede afectar la puntuación que se obtenga en las escalas, ya que esta interpretación va a depender de la persona que la evalúe. A pesar de que para este artículo fue evaluada por 2 cardiólogos, para aplicar estas escalas va a tener la limitación cómo se interprete un electrocardiograma. Como conclusión del artículo, aquí se llegó que la escala HART es la herramienta más precisa y útil para predecir eventos cardiovasculares mayores en pacientes mexicanos con dolor torácico en urgencias. Y este hallazgo apoya su uso clínico para mejorar la toma de decisiones y reducir los riesgos que se tienen en la población. Bien, finalmente, antes de concluir, queremos realizar un pequeño caso clínico que pues el afán no es como tal profundizar demasiado per se, calculando pues las escalas y demás, es más que nada para llevar a casa una pequeña reflexión, ya que pues ninguna escala al final de cuentas es infalible. Entonces se los presento. Básicamente es una paciente femenino de 65 años, la cual tiene como antecedentes personales de importancia que sufre de apnea del sueño en tratamiento con CPAP, diabetes tipo 2 en tratamiento con metformina, 500 cada 24, hipertensión arterial, losartán de 50 cada 24 y un índice de masa corporal de 33.2 correspondiente pues a un 1. Dentro del motivo de ingreso pues es el dolor clásico precordial, que dentro de las características a resaltar pues tiene una evolución de 4 horas, una intensidad que refiere 9 de 10 en la escala de las características clásicas que se irradia a cuello, a mandíbulas del lado izquierdo predominantemente, aumenta con la digitopresión y se acompaña de una sudoración profusa. En cuanto a los estudios iniciales que se recabaron, pues vamos a encontrar, además del electrocardiograma que vamos a ver a continuación, pues se le realizaron la troponina y cardíaca de alta sensibilidad con un valor de 2 nanogramos y una CPK de 24. Entonces, como podemos ver, la CPK prácticamente dependiendo del laboratorio que utilicemos como referencia, pues se encuentra al límite, y la troponina y la encontramos bastante elevada. Bueno, a continuación, para ver los errores más comunes al leer un electrocardiograma están, por ejemplo, la colocación incorrecta de electrodos, puede ser también una mala conexión de electrodos, errores en la identificación del paciente, confusión en los registros de los pacientes y errores como tal ya en la lectura del electrocardiograma por una falta de sistematización en la interpretación. Interna nos ayudará con ese electrocardiograma.
Sí. Que no tenemos de 4, 5 y 6, pero Ajá, pero me parece que es hay lo que le llaman como transposición de grandes cables, o sea que están puestos al revés. De que ABR está positivo. a ver, está positivo. Poner los cables al revés, que otra cosa estamos viendo falsamente. D2 está negativo. ¿Vale? D2 está negativo. Bueno, y El D3. interior está mostrando un fallo por izquierda vertical. Lamentablemente, como los monitores no hicieron su presentación previa, habíamos presentado un electro antes. Teníamos un electrocardiograma antes en el servicio de urgencias, donde el electro estaba bien tomado y se ingresó a esa paciente precisamente con los factores de riesgo que ya mencionaron los doctores, que son muy altos los factores de riesgo, ¿no? Lo más importante es hipertensión diabética, obesidad. Y si hacemos una anamnesis del cuadro clínico, es muy sugestivo de angina, pero el electrocardiograma inicial era normal, con valores de biomarcadores miocárdicos en el límite, no estaban tan elevados. ¿Sí? Ante esta duda, se ingresa al paciente como una angina inestable de riesgo alto. Al día siguiente vuelve a tener dolor la paciente y toman este electrocardiograma y casi iban a activar código infarto hasta que nos mandaron el electro y vimos el error de toma e interpretación de este electrocardiograma, ¿no? ¿Sí? En los estudios finales, ¿vale? Es que están los cables están al revés. ABR es positivo y debe ser negativo. ¿Sí? O sea, un punto importante en cualquier persona que lea un poquito de electrocardiogramas, debemos saber que el eje vectorial sumatorio algebraico siempre debe ser de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás hacia adelante, lo cual siempre nos va a dar un ABR negativo. El hecho de que esté positivo quiere decir que el vector está al revés, va al revés, entonces se está registrando al revés. No es que el vector esté mal, los electrodos están mal. ¿Okay? Y por lo tanto, en la cara inferior, que es de 2, de 13 ABF, nos está dando falsamente un infarto e isquemia subepicárdica. Si tuviéramos el electro previo, que era el que estaba bien tomado, veríamos que no tenía ningún infarto esta paciente. ¿Sí? Que es uno de los errores más importantes cuando el paciente llega con un dolor precordial al servicio de urgencias, la lectura del electrocardiograma. 1 y 2, la falta de acuciosidad en la anamnesis del dolor precordial. ¿Sí? Ahí había un dato muy importante en la descripción del dolor precordial que no nos descarta al 100%, pero nos evita la posibilidad alta de riesgo de que sí sea angina o que sí sea cardiopatía isquémica. Eso, doctora, exacto. Aquí la doctora hizo un análisis preciso. Que el dolor aumentado con la digitopresión no es típico de un dolor precordial de origen cardíaco. Exacto. Ninguna cardiopatía isquémica te aumenta con la digitopresión, que es algo que siempre les he dicho, hay que ser muy insistentes en el interrogatorio y la interpretación de los signos y síntomas que nos da el paciente. Ahora sí, si gustas continuar, por favor. Bueno, y ya como esta reflexión que acabamos de tener al leer el electrocardiograma, queríamos decir esta frase, que más se equivoca el que no ve que el que no sabe, porque pues no basta con solo ver o saber, también hay que observar y aplicar detenidamente los conocimientos. Entonces, pues como conclusión, la atención clínica requiere un enfoque cuidadoso de todo lo que ya vimos anteriormente, entonces emplear bien lo que ya conocemos. Y bueno, como conclusiones ya personales, consideramos que la relevancia clínica de este estudio es clara, que la escala HEART es la que más se destaca como una herramienta práctica y útil para identificar a pacientes con el riesgo que tienen de presentar un MACE en el departamento de urgencias de los hospitales que atienden a población con diversas comorbilidades, como ocurre aquí en México. No obstante, se deben tomar en cuenta las limitaciones que previamente ya mencionamos, como lo es la interpretación del electro, lo que puede afectar su precisión. Estas consideraciones son muy importantes al implementar esta herramienta ya de forma generalizada en todos los contextos clínicos. Y listo, muchas gracias.
¿Tienen alguna pregunta? No digamos internet, pero son los que más experiencia deben tener en esto, ¿no? ¿Alguna comentario acerca de por qué dijeron que 2 clasificaciones no se aplicaban a la población mexicana? ¿Estamos de acuerdo en ese concepto? Creo que lo que comentaron de conclusiones fue que no se habían validado antes en una población como la nuestra y que por eso no eran válidas en nuestra población y que por eso el hecho de aplicar una escala como la escala Hart era más adecuado que aplicar las que, sí, Timmy y Grace, me parece. Entonces, pues creo que es algo interesante y es algo a tener en cuenta, sobre todo como usted dice en el servicio de medicina interna, que somos los que más nos enfrentamos pues a este tipo de casos. Específicamente Grace y Timmy son clasificaciones hechas para infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. No es que no se puedan aplicar a la población mexicana, ¿sí? El grupo de población que estudiaron en este artículo no tenían las características de esas clasificaciones para poder hacer un análisis estadístico de MACE adecuado. Esa es la respuesta que tendríamos que dar. Y bueno, la otra es la aplicabilidad del artículo, no sé, a menos de que alguien tenga una opinión diferente, para mí no es nada más aplicable al área de urgencias. Esto lo podemos aplicar en todos lados, en el consultorio mismo, no es más que simplemente hacer un buen interrogatorio y anamnesis de antecedentes heredofamiliares, personales, cuadro clínico y lo que tenemos a la mano, que en el caso de medicina interna y cardio es un electrocardiograma. ¿Sí? Las troponinas es un complemento diagnóstico, pero no son fundamentales para poder establecer un score de este tipo, incluso en consultorio. Bueno, no hay una otra pregunta. Yo la verdad es que agradezco que hayan venido a escuchar a los doctores internos y espero que el artículo tenga alguna utilidad en la práctica diaria de todos nosotros. Gracias.